¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que aunque oras, clamas y hasta lloras, el cielo parece estar en silencio, como si Dios no respondiera, como si su voz se hubiera apagado por completo. Muchos creyentes atraviesan este momento espiritual en el que, aun sabiendo que Dios está ahí, no logran escucharle, sentirle ni verle actuar. Es una experiencia que puede traer confusión, angustia y hasta un deseo de rendirse. Surgen preguntas como: ¿será que Dios ya no me escucha? ¿He hecho algo mal? ¿Estoy solo en esto? Hoy quiero que sepas algo muy importante. El silencio de Dios no significa su ausencia. De hecho, algunos de los momentos más poderosos en la historia bíblica ocurrieron después de largos periodos de silencio. Dios, aunque calla, nunca abandona. Su aparente quietud no es sinónimo de desinterés. Al contrario, muchas veces Él está más presente de lo que creemos, trabajando en lo invisible, forjando carácter, fortaleciendo la fe y preparando lo que aún no podemos ver. Este video no es solo un mensaje más, es una invitación a comprender lo que la palabra de Dios enseña sobre esos momentos silenciosos y cómo puedes permanecer firme en la fe incluso cuando no sientes nada. Aquí encontrarás consuelo, verdad y dirección bíblica, no desde emociones vacías, sino desde principios sólidos y eternos. Hoy vamos a ver cómo personajes de la Biblia caminaron por valles de silencio y salieron más fuertes. Vamos a descubrir juntos cómo el silencio no es un castigo, sino una oportunidad para escuchar con mayor profundidad. El silencio en manos de Dios puede ser un puente hacia algo más grande. Quédate hasta el final. Este mensaje es para ti, que quizás estás pasando por esa etapa en la que Dios parece guardar silencio. No estás solo. Dios sigue siendo fiel. Déjame en los comentarios si alguna vez has vivido esto. Puedes compartir tu experiencia, escribir una frase corta de fe, o simplemente decir amén. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. El silencio no es ausencia. Una de las verdades más difíciles de aceptar para el creyente es que Dios puede estar en silencio y aún así seguir presente. Para muchos, el silencio se interpreta como abandono. Pensamos que si Dios no habla, es porque se ha ido, se ha alejado o nos ha rechazado. Pero la Biblia nos muestra una realidad distinta. Dios, aunque en silencio, sigue actuando, sigue obrando, sigue siendo Dios. En el libro de Isaías capítulo 45, verso 15, encontramos estas palabras: ciertamente tú eres Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. El profeta reconoce una característica profunda del actuar divino. Dios se encubre, se esconde a los ojos humanos, no porque se avergüence ni porque sea indiferente, sino porque sus caminos son más altos que los nuestros, y su silencio forma parte de su misterio y sabiduría. Cuando no oímos a Dios, cuando no sentimos su presencia, no debemos concluir automáticamente que Él no está. Al contrario, debemos recordar que la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Y lo que sabemos, por la palabra, es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de José. Después de recibir sueños prometedores de parte de Dios, fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y echado en la cárcel. Aparentemente, Dios había callado. Años de silencio y olvido marcaron su vida. Pero en ese aparente abandono, Dios estaba obrando en el carácter de José, preparándolo para ser un instrumento de salvación para muchas personas. José no necesitó sentir constantemente la presencia de Dios para ser fiel, y tú tampoco. El silencio de Dios puede ser la antesala de una obra mayor, una preparación para algo que aún no has visto. Aunque no lo escuches, Él sigue contigo.
Nunca confundas el silencio con el abandono. Dios está más cerca de lo que imaginas, aun cuando no lo sientas. Dios nos enseña a esperar. El silencio de Dios no solo es un espacio de prueba, sino también una escuela donde el alma aprende a esperar. Esperar no es algo natural para el ser humano. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo debe ser rápido, visible y medible. Pero Dios no trabaja bajo la presión del tiempo humano. Él forma el carácter en la espera, y muchas veces su silencio es precisamente la herramienta que utiliza para enseñarnos a depender completamente de Él. En Lamentaciones capítulo 3, verso 26, se nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esta no es una espera impaciente ni resignada, es una espera con propósito, una espera activa, una espera que confía sin necesidad de evidencias inmediatas. Dios no llega tarde, su silencio no es olvido, es precisión divina. La espera en silencio nos desnuda de todo orgullo, nos obliga a reconocer que no tenemos el control, nos lleva a arrodillarnos y decir: Señor, ya no puedo más, haz tu voluntad. Y es en ese punto, cuando ya no dependemos de nuestra fuerza ni de nuestra lógica, que Dios empieza a revelarse de maneras nuevas. David, antes de ser rey, tuvo que vivir escondido en cuevas, huyendo abandonado, incluso por sus propios hombres. Muchos habrían pensado que Dios se había olvidado de él, pero ese tiempo de silencio no fue tiempo perdido, fue entrenamiento, fue moldeado en la soledad, fortalecido en la adversidad, preparado en el secreto. La espera bajo el silencio divino no es castigo, es crecimiento. En esos momentos Dios trabaja en lo profundo, donde el ruido no alcanza. Ahí es donde se fortalece la fe verdadera, una fe que no depende de señales, sino de la certeza de que Dios sigue siendo Dios, aunque no hable. Aprender a esperar no es fácil, pero es necesario, y en el silencio, esa lección se graba en el corazón. ¿Estoy escuchando correctamente? Cuando decimos que Dios está en silencio, a veces la realidad es otra. No es que Dios no esté hablando, sino que nosotros no estamos escuchando. Muchas veces, la falta de percepción espiritual viene de un corazón saturado de ruido, de preocupaciones, de afanes y de voces externas que ahogan el susurro del Espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta declaración nos revela algo poderoso. Dios sí habla, pero no todos lo oyen. Solo quienes son sus ovejas, quienes están cerca, quienes están atentos, pueden reconocer su voz incluso en el silencio. Una de las razones por las cuales no escuchamos a Dios es porque estamos esperando que nos hable en un tono espectacular, en algo extraordinario, en un milagro visible. Pero Dios, muchas veces, escoge hablar en lo simple, en lo pequeño, en lo callado. Así ocurrió con el profeta Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó al desierto y buscó una palabra de Dios. Pasó un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. ¿Y tú? ¿Estás escuchando con atención? ¿Has apartado tiempo de silencio real para escuchar? Hoy vivimos rodeados de distracciones. El teléfono, las redes, el ruido constante del mundo nos alejan de la comunión profunda. Y sin esa comunión, es difícil discernir la voz de Dios. Samuel, siendo niño, no reconoció la voz de Dios al principio. Necesitó aprender a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debe ser también nuestra actitud. No se trata de que Dios grite más fuerte, sino de que nosotros aprendamos a callar más, a pausar,
a buscar con el corazón. Si sientes que Dios está en silencio, tal vez es tiempo de hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy realmente escuchando? Jesús también enfrentó el silencio del Padre. Uno de los ejemplos más profundos de silencio divino se encuentra en la vida de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, también pasó por momentos donde la respuesta del Padre parecía ausente. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser entregado para morir en la cruz, Jesús se postró con gran angustia y oró intensamente. Dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa escena, vemos a Jesús clamando, con el alma cargada de dolor, esperando quizás una alternativa, un cambio, una respuesta visible. Pero la voluntad del Padre fue otra. No hubo un milagro para evitar la cruz, no hubo una salida diferente, hubo silencio. Silencio que no fue rechazo, sino parte del propósito eterno. Más adelante, ya en la cruz, Jesús pronunció unas palabras que resuenan hasta hoy. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa exclamación, que revela un sufrimiento profundo, no fue solo un momento de dolor físico, sino también una vivencia del aparente abandono. Fue el clímax del silencio del cielo, el Salvador del mundo colgado en una cruz, sintiendo el peso del pecado, sin oír respuesta inmediata. Pero ese silencio no fue el final. La historia no terminó en la cruz. Después del silencio vino la resurrección. Después de la noche más oscura, amaneció el día más glorioso. La tumba quedó vacía, y el silencio se convirtió en victoria. Esto nos enseña que si incluso Jesús atravesó momentos en los que no escuchó una respuesta clara del Padre, nosotros también podemos pasar por eso. Y no significa que estemos mal o que seamos menos espirituales. Significa que estamos siendo formados en obediencia, como lo fue Él. El silencio de Dios en la vida de Jesús fue parte del plan perfecto. Y en tu vida también puede serlo. Aun si no entiendes ahora, confía, porque después del silencio, Dios siempre tiene la última palabra. El silencio revela lo que realmente creemos. El silencio de Dios tiene la capacidad de revelar la verdad más profunda del corazón humano. Cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas y sentimos su presencia, es fácil decir que creemos. Pero cuando Dios guarda silencio, cuando los cielos parecen cerrados, cuando las respuestas no llegan, ahí es donde se revela en quién confiamos realmente. La fe que se mantiene firme en medio del silencio es una fe madura. Es la fe que no depende de emociones ni de circunstancias. Es la fe que confía en lo que Dios ha dicho, incluso cuando no vemos ni sentimos evidencia de ello. El apóstol Pedro escribió en su primera carta que nuestra fe, más preciosa que el oro, debe ser probada por fuego. Y una de esas pruebas es el silencio. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. Luego de ser liberados de Egipto con poderosas señales, caminaron por un lugar donde no había señales, donde muchas veces sintieron que Dios no estaba. Y en medio de esa sensación, surgieron quejas, dudas, idolatría. No supieron qué hacer con el silencio. Su fe era débil, porque se había construido solo sobre lo visible. En cambio, Abraham nos da otro ejemplo. Él creyó a Dios por años sin ver cumplida la promesa. Caminó en obediencia, aún sin saber a dónde iba. No tuvo siempre una palabra diaria. No tuvo una manifestación constante, pero siguió creyendo, y por eso fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios calla, tú tienes una oportunidad de mostrar si tu confianza está en lo que Él puede darte o en quién Él es. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a amarle en el silencio, cuando no hay milagro, cuando no hay respuesta. Si estás en un tiempo donde no oyes a Dios, detente un momento y pregúntate,
¿En qué estoy basando mi fe? ¿En mis emociones o en la fidelidad eterna de su palabra? El silencio no es el fin de tu historia. Es una prueba, sí, pero también es una revelación de quién eres y en quién crees. No confundas el silencio con el abandono. No confundas la calma con la indiferencia. Dios sigue contigo, aun cuando tu alma no lo sienta. Su presencia no depende de tus emociones. Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 EP. Esa es una promesa eterna, y Él nunca miente. Fe que persevera en el desierto. El desierto en la Biblia es muchas veces el escenario donde Dios forma a sus siervos. Es un lugar solitario, seco, silencioso. Allí no hay multitudes, ni señales visibles, ni respuestas rápidas. Pero hay algo que sí puede crecer en ese lugar, una fe que persevera. La fe verdadera no necesita confirmaciones diarias para mantenerse viva. No depende de milagros constantes. Se alimenta de la confianza en el carácter de Dios. El desierto expone la calidad de nuestra fe. Cuando el alma no recibe lo que espera, lo que realmente cree empieza a salir a la luz. Por eso muchos retroceden, pero otros, los que se aferran, salen fortalecidos. Recordemos lo que dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17, 18 EP. Ese es el lenguaje de una fe que ha pasado por el desierto. No se basa en lo que ve, sino en quién es Dios. En el silencio del desierto, Dios está formando algo que no podrías obtener en otro lugar. Firmeza. Está limpiando tu corazón de dependencias emocionales. Está entrenando tu oído espiritual para que reconozcas su voz aun cuando susurre. Está separándote de todo lo que distrae para que solo Él sea tu fuente. Miremos el ejemplo de Elías. Luego de una gran victoria, fue al desierto, deprimido, agotado y esperando morir. Pero allí en el silencio Dios le habló, no en el viento, ni en el fuego ni en el terremoto, sino en un silbo apacible, un susurro. Elías tuvo que aprender a escuchar de una manera nueva. Y eso solo fue posible en el desierto. Si hoy sientes que caminas por un lugar seco, donde no hay respuestas, no te desanimes. No estás estancado, estás siendo transformado. El desierto no es tu destino final, es tu entrenamiento. Persevera. La fe que sobrevive en el silencio es la que sostiene en la tormenta. Y recuerda, si Dios te llevó al desierto, es porque ahí va a encontrarse contigo de una manera que nunca antes habías experimentado. Dios está más cerca de lo que piensas. Una de las grandes verdades que debemos recordar cuando Dios guarda silencio es esta: Él está más cerca de lo que piensas. No necesitas verlo, no necesitas oírlo de forma audible, ni sentir un estremecimiento para saber que Él está ahí. Su presencia no depende de tus sentidos, sino de su fidelidad. El salmista escribió con total confianza: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18 EP. Eso significa que en los momentos más difíciles, cuando el alma está en silencio y el corazón está herido, Dios no se aleja, se acerca. Muchas veces asociamos la presencia de Dios con experiencias emocionales intensas, con lágrimas o sensaciones. Pero hay una presencia que es más profunda que eso, la que se manifiesta en el simple hecho de saber que Él está aunque todo lo demás calle. Esa es la fe que agrada a Dios. En los evangelios hay una escena poderosa. Dos discípulos caminan rumbo a Emaús, tristes, desilusionados por la muerte de Jesús. Y mientras conversan, el mismo Jesús resucitado se les une, pero ellos no lo reconocen. Él estaba caminando a su lado, y no lo sabían. Solo después, cuando partió el pan, sus ojos se abrieron y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino?
Lucas 24 y 32p. Así sucede muchas veces con nosotros. Jesús camina con nosotros, aunque no lo reconozcamos. Nos habla, aunque no lo identifiquemos. Su presencia está aunque parezca lejana. Y cuando por fin nos detenemos y miramos hacia atrás, entendemos que Él nunca se fue. Estuvo presente en cada paso. No te dejes llevar por lo que sientes. Tus emociones no siempre dicen la verdad, pero la palabra de Dios sí. Y ella afirma una y otra vez que Dios está cerca. No importa cuán oscura sea la noche, Él no se ha ido. Está allí en medio del silencio, sosteniéndote con su mano invisible. Hoy, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, cree esto con todo tu corazón. Dios está más cerca de lo que piensas, y nunca dejará de estarlo. La madurez espiritual se prueba en el silencio. No hay mejor escenario para probar la madurez espiritual que el silencio de Dios. Cualquiera puede decir que confía cuando ve milagros. Cualquiera puede cantar cuando todo va bien. Pero ¿qué sucede cuando no hay respuesta? Cuando los cielos parecen cerrados y la espera se prolonga. Es ahí donde la fe inmadura se desespera y donde la fe madura se afirma. El creyente maduro ha aprendido que Dios no siempre actúa según nuestro calendario ni responde según nuestras expectativas. Ha aprendido que el silencio no es una señal de castigo, sino muchas veces una invitación a confiar más profundamente. En el libro de Santiago, capítulo 1, se nos anima a tener por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, dice el texto, tiene un propósito: que seamos completos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Eso es madurez. Y esa madurez no se forma con palabras dulces, sino en momentos difíciles donde no hay explicación inmediata. Cuando no sentimos nada, seguimos creyendo. Cuando no vemos frutos, seguimos sembrando. Cuando no escuchamos su voz, seguimos obedeciendo su palabra. Esa constancia revela el nivel de profundidad en nuestra relación con Dios. La madurez no se mide por cuántos versículos conocemos, sino por cuánto confiamos cuando todo calla. No se trata de emociones, sino de convicción. Y esa convicción se fortalece cuando decidimos seguir a Dios incluso cuando no entendemos. Recordemos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años sin que la promesa se cumpliera. En ese largo silencio, Abraham no se apartó. Romanos 4 y 20 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es madurez espiritual. Hoy, si estás pasando por un tiempo de silencio, no lo veas como abandono. Míralo como una oportunidad de crecer, de madurar, de profundizar en tu fe. Cada día que pasas confiando en silencio, estás siendo formado. Y cuando llegue el tiempo de hablar de nuevo, lo harás con autoridad, con convicción y con un testimonio firme. Esperar también es obedecer. En un mundo donde todo se mueve rápido, donde se valora la acción inmediata, esperar parece una pérdida de tiempo. Pero en el reino de Dios, esperar es obedecer. No moverse sin instrucciones, no tomar decisiones apresuradas, no forzar respuestas, también es una muestra profunda de fidelidad. Cuando Dios no responde de inmediato, hay una tentación común: actuar por nuestra cuenta, hacer lo que creemos correcto en nuestras fuerzas, asumir el control, buscar atajos. Pero muchas veces, lo que Dios está pidiendo es que te quedes quieto, que no corras, que no inventes salidas, que confíes. En Éxodo 14 y 14 menton, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No se les pidió una estrategia militar, no se les pidió nadar ni huir, solo confiar, solo esperar. Y en ese silencio, Dios abrió un camino donde no lo había. La espera bíblica no es pasiva, es activa. Implica oración, vigilancia, obediencia. Es una espera con el corazón firme,
los ojos abiertos, el alma conectada. Es decirle a Dios: no entiendo todo lo que estás haciendo, pero no me moveré de aquí hasta que tú hables. Muchos fracasos en la vida del creyente no vienen por rebeldía abierta, sino por no saber esperar, por adelantarse a lo que Dios aún no ha terminado de preparar, por no entender que a veces el silencio de Dios es el proceso que antecede al milagro. Jesús esperó 30 años para iniciar su ministerio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Y tú podrás esperar el tiempo que Dios determine. Esperar también es obedecer. Es una declaración silenciosa de que confías más en los tiempos de Dios que en tu propio deseo de ver resultados inmediatos. Y esa obediencia silenciosa, fiel, constante, es la que Dios honra. Cuando no entiendes, adora. Uno de los actos más profundos de fe es la adoración en medio de la incertidumbre. Cuando no hay explicación, cuando las preguntas son muchas y las respuestas pocas, cuando el alma está en silencio y el cielo parece distante, ahí es cuando la verdadera adoración se revela. Adorar no es solo cantar, es reconocer la grandeza de Dios por encima de lo que estás viviendo. Es decirle: no entiendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres. Esa clase de adoración no se basa en las circunstancias, sino en la convicción del carácter de Dios. Job, en medio de su dolor, de la pérdida, del silencio absoluto, se postró y adoró. Dijo: Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21 SB. ¿Por qué lo hizo? Porque su fe no dependía de lo que recibía, sino de quién era Dios para él. Su adoración no nació del gozo, sino de la reverencia. Cuando adoras en el silencio, estás haciendo una declaración poderosa al cielo y al infierno, que tu fe no está en las emociones, ni en las respuestas inmediatas, sino en el Dios que nunca cambia. Es una adoración que no espera nada a cambio, solo quiere honrar. Recordemos a Pablo y Silas, encerrados en una cárcel, golpeados, encadenados y adorando. No sabían si iban a salir vivos, pero aún así cantaron. Y en ese acto de adoración en medio de la oscuridad, las cadenas se rompieron, la atmósfera cambió, el poder de Dios se manifestó. Estás en un momento donde no comprendes nada, entonces adora, no porque entiendes, sino porque crees, no porque todo tiene sentido, sino porque sabes que Él sigue siendo bueno, sigue siendo rey, sigue siendo digno. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con adoración. Hay silencios que se llenan con una canción del alma. Y hay momentos en que tu adoración en el valle tiene más peso que cualquier cántico en la cima. Cuando no entiendas lo que Dios hace, adora por lo que Él es. Esa es una fe que toca el corazón de Dios. Dios también habla en lo cotidiano. Muchos esperan oír la voz de Dios en momentos extraordinarios, en visiones celestiales o experiencias místicas, pero a veces Dios elige hablar en lo sencillo, en lo cotidiano, en medio de las tareas comunes de cada día. No siempre llega con estruendo, a menudo susurra en lo ordinario. Recordemos a Moisés. Antes de encontrarse con Dios en la zarza ardiente, era un pastor de ovejas, en pleno desierto. No estaba en un templo, ni en un altar. Estaba trabajando, caminando por el campo, cuidando animales. Y allí, en medio de su rutina diaria, Dios se manifestó. De la misma forma, Dios puede usar una conversación, una frase, una situación inesperada para hablarnos. Tal vez estás lavando platos y viene a tu mente un versículo que no habías recordado. Tal vez alguien menciona algo en la calle que resuena en tu espíritu. Tal vez abres tu Biblia sin buscar nada específico y allí está la respuesta. El problema no es que Dios no hable, es que muchas veces no estamos atentos. Estamos esperando fuegos artificiales cuando Dios está hablando en el susurro del viento. Nos perdemos su voz porque estamos distraídos esperando algo espectacular. En un Reyes 19 ver, cuando Elías se encontraba deprimido y con miedo,
Dios le mostró que no siempre se manifiesta con poder visible. Primero vino un fuerte viento, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Después vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Ese relato nos enseña algo profundo. Necesitamos aprender a reconocer a Dios en lo simple, en la paz que sientes sin explicación, en una palabra que te toca en lo profundo, en la manera en que algo cotidiano cobra sentido espiritual. Dios sigue hablando. Dios se revela cuando menos lo esperas. El silencio de Dios no es eterno. Hay un momento en el que Él decide hablar, actuar, manifestarse. Y muchas veces cuando lo hace es en el instante más inesperado, en medio de lo cotidiano, en una escena aparentemente común, sin anuncio previo. Así es Dios, sorprendente, soberano, puntual a su manera. Los discípulos iban camino a Emaús, desanimados, tristes, sin entender lo que había pasado con Jesús. No sabían que Él ya había resucitado. Y mientras hablaban entre ellos, Jesús se les acercó, pero no lo reconocieron. Estaba allí, caminando con ellos, pero sus ojos estaban velados. No esperaban que se manifestara así. Fue solo al partir el pan que lo reconocieron. En un acto sencillo, Jesús reveló su presencia. Así también sucede muchas veces con nosotros. Dios está más cerca de lo que imaginamos, pero no lo vemos porque estamos enfocados en lo que perdimos, en lo que no entendemos, en lo que aún no ha cambiado. En Juan 21 venir, los discípulos habían vuelto a pescar. Jesús había muerto, y aunque había resucitado, aún no lo veían claramente. Estaban en el mar, sin pescar nada, y en la orilla, un hombre les grita: «Echad la red a la derecha». Obedecen, y pescan tanto que no pueden sacar la red. Solo entonces Juan dice: «Es el Señor». Dios muchas veces llega así, en la rutina, en lo conocido, pero con poder. Y cuando decide revelarse, transforma la escena por completo. Cambia la tristeza en gozo, el vacío en plenitud, la espera en cumplimiento. Tal vez tú has estado caminando sin ver nada nuevo, pero no bajes la guardia. A menudo, cuando menos lo esperas, Dios aparece. Y cuando Él aparece, todo cambia. Isaías 64:4 dice: «Jamás oído oyó, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera». Él está obrando incluso en el silencio. Y cuando llegue el momento perfecto, se revelará con claridad, poder y amor. No pierdas la esperanza. No pienses que todo será siempre igual. El Dios que guarda silencio, también es el Dios que sorprende. Y cuando se manifieste, entenderás que todo valió la pena. La espera fortalece lo que importa. Esperar nunca es fácil. Todo dentro de nosotros clama por resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones ya. Pero el reino de Dios opera con otros tiempos. Y cuando Dios nos hace esperar, no lo hace para castigarnos, sino para fortalecernos en lo más profundo. La espera no retrasa el propósito, lo afirma. No debilita la fe, la madura. No estanca el corazón, lo enraiza. En medio de la espera, aprendemos a conocer el carácter de Dios más que sus obras. Descubrimos quién es Él, no solo lo que puede hacer. El Salmo 27:14 dice: «Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos. Es una espera activa, con fe, con oración, con obediencia. Es mantenerse firme, aunque no haya señales visibles, sabiendo que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Cuando Abraham recibió la promesa de un hijo, tuvo que esperar años antes de ver el cumplimiento. Cada año sin respuesta, cada día sin señal, no debilitó su fe, sino que lo llevó a confiar más en la promesa que en las circunstancias. Así también contigo. Lo que Dios te ha dicho no depende del tiempo, ni de las condiciones externas, ni de los cambios del entorno. Su palabra es firme, y si Él dijo que lo hará, lo hará.
pero quiere que seas capaz de sostener la bendición cuando llegue. Y para eso, necesitas ser formado en la espera. La espera revela motivaciones, purifica intenciones, desarrolla carácter, hace morir el orgullo, la ansiedad, el afán. Y todo eso es necesario para que cuando llegue el cumplimiento, lo vivas con gratitud, y no con soberbia, con humildad, y no con olvido. No desprecies la espera. Es una herramienta en manos de Dios. Mientras más profundo es el propósito, más tiempo requiere la preparación. Así que no desesperes. Cada día que pasa es una oportunidad para crecer, para confiar, para amar más a Dios por quien es, y no solo por lo que Dios está haciendo, aunque no lo veas. Una de las mayores verdades que debes recordar en medio del silencio es esta: Dios nunca deja de obrar. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque nada parezca moverse, Él está trabajando. No ha soltado el control, no ha olvidado sus promesas. Está obrando en lo profundo, en lo invisible, en lo eterno. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Eso significa que incluso cuando tú descansas, Dios sigue actuando. Incluso cuando tú te cansas, Él no se detiene. Incluso cuando no entiendes lo que pasa, Él sigue cumpliendo su propósito. Hay momentos en los que todo parece estático. Nada cambia por fuera, pero por dentro, en lo espiritual, en lo que no se ve, Dios está alineando cosas, está moviendo voluntades, está tocando corazones, está abriendo puertas que tú aún no sabes que existen, está preparando el terreno donde caminarás mañana. Cuando sembramos una semilla, no vemos su crecimiento de inmediato. Durante días, tal vez semanas, todo parece igual, pero bajo tierra, la raíz está abriéndose paso, la vida está formándose, y cuando llega el momento, brota con fuerza. Así también es con Dios. Él obra bajo la superficie. En el libro de Esther, Dios no es mencionado ni una sola vez, pero su mano está presente en cada escena, guiando los tiempos, colocando a las personas en el lugar justo, salvando a su pueblo. Así también en tu historia. Puede que no lo veas, pero Él está allí, actuando, cuidando, sosteniendo. Dios trabaja en silencio, porque su obra no necesita espectáculo. Su poder no depende de nuestra percepción. Él sabe cuándo revelarse y cuándo esconderse, pero nunca deja de estar presente. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue caminando por fe, porque aunque hoy todo parezca igual, Dios está haciendo más de lo que puedes imaginar. Y cuando llegue el tiempo, lo que hoy es invisible se manifestará con gloria. Cuando Dios guarda silencio, te está preparando. A veces creemos que Dios guarda silencio porque está lejos, porque algo hicimos mal, o porque simplemente no le importamos. Pero la verdad es otra. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces lo hace porque te está preparando. Su silencio no es una ausencia, es un proceso intencional para fortalecer tu vida espiritual. Dios no trabaja como nosotros. Él no responde por impulso, ni por presión. Él sabe cuándo hablar, y cuándo callar, cuándo mostrar y cuándo esconder. Y en esos tiempos donde todo parece quieto, Él está trabajando en ti más de lo que puedes ver. Moisés pasó 40 años en el desierto, antes de que Dios le hablara desde la zarza ardiente. Durante ese tiempo, parecía que su vida había perdido el rumbo. Pero en realidad, Dios lo estaba moldeando, quitando el orgullo del príncipe, formando al siervo que guiaría a Israel. El silencio de Dios era parte de su formación. En esos tiempos donde no entiendes nada, donde tus oraciones parecen no tener respuesta, donde no hay dirección clara, Dios está fortaleciendo tu fe, tu paciencia, tu carácter. Está enseñándote a confiar, a depender, a madurar. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso también aplica a los silencios de Dios. No son agradables, pero producen fruto. Él no te está ignorando. Te está preparando para cosas que aún no puedes sostener. Si hoy llegara la respuesta que tanto anhelas, tal vez no estarías listo para recibirla con humildad y gratitud. Por eso primero te forma, primero trabaja en tu interior, luego entrega lo que ha prometido. Confía en ese proceso. Dios no pierde el tiempo. Si guarda silencio, es porque está trabajando en algo más profundo. Y cuando termines esta etapa, mirarás hacia atrás y verás que valió la pena. Porque no solo habrás recibido lo que esperabas, habrás sido transformado por aquel que nunca deja de obrar. El silencio de Dios también es respuesta. Muchas veces oramos esperando una palabra audible, una confirmación clara, una señal visible. Queremos que Dios nos hable como antes, como lo hizo con otros. Pero hay momentos en los que, a pesar de nuestra búsqueda sincera, Dios guarda silencio. Y eso puede doler, puede confundir, pero debemos entender algo. Su silencio también es una respuesta. Dios no siempre responde como esperamos. A veces su no hablar es una forma de decirnos: confía en lo que ya te dije. Otras veces es su forma de protegernos de decisiones impulsivas. Y muchas veces es simplemente porque ya nos ha dado la dirección, y ahora nos toca caminar por fe. El rey Saúl buscó a Dios cuando estaba en crisis, pero lo hizo desde el orgullo, desde la desesperación. No encontró respuesta, no porque Dios no quisiera hablarle, sino porque su corazón no estaba en el lugar correcto. El silencio fue una señal de que algo debía corregirse primero. En contraste, Jesús en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de silencio, Dios no le respondió con palabras, pero el silencio no fue olvido, fue parte del cumplimiento de un plan mayor. Jesús no fue ignorado, fue entregado con propósito, y ese silencio trajo salvación al mundo. Así también, cuando no escuchas nada, no significa que Dios no esté allí. Puede ser que está obrando algo que aún no puedes ver. Puede ser que quiere que recuerdes lo que ya sabes, o que desea que te detengas, que esperes, que confíes. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No todo se trata de palabras. A veces la mayor fortaleza nace en medio del silencio. No te desesperes si no oyes nada. Tal vez ese silencio es Dios diciéndote: sigue caminando, yo sigo aquí. Y eso, aunque no lo sientas, es más que suficiente para continuar. Confía aunque no entiendas. Hay momentos en la vida en los que, por más que ores, leas la palabra o busques consejo, no encuentras claridad. Todo parece nublado. Las preguntas son más que las respuestas. La lógica no alcanza. La razón se queda corta. Y entonces llega el desafío más grande de la fe: confiar sin entender. Dios nunca nos pidió que comprendiéramos todo. Nos pidió que confiáramos en Él. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el camino de la verdadera fe. Seguir caminando aun cuando los pasos no tienen sentido humano. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. María aceptó el plan de Dios sin entender cómo sería posible. Job adoró aun cuando todo le fue quitado. Todos ellos tuvieron algo en común. No entendieron el momento, pero confiaron en el Dios que lo permitía. El entendimiento es valioso, pero no es esencial para la obediencia. Puedes obedecer sin comprender. Puedes creer sin ver. Puedes avanzar sin garantías humanas, simplemente porque sabes que Dios no falla. Y eso es suficiente. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda lo que ya sabes de Él: que es bueno, que es fiel, que es justo, que no miente, que tiene pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Es fácil confiar cuando todo está claro. Pero la verdadera madurez se muestra cuando eliges creer, incluso en el silencio.
cuando eliges adorar incluso en la prueba, cuando eliges esperar, incluso sin señales. Tal vez hoy estás en ese punto, sin respuestas claras, sin dirección inmediata. Pero eso no significa que estás perdido. Significa que estás en una etapa donde Dios te está enseñando a caminar por fe, y no por vista. No necesitas entenderlo todo para saber que Él está contigo. Su presencia es tu guía, su palabra es tu ancla, su amor es tu certeza. Así que sigue adelante, paso a paso, aunque no lo entiendas, porque Él sí sabe lo que está haciendo. El final del silencio trae gloria. El silencio de Dios no es para siempre. Tiene un inicio, un propósito y también un final. Y cuando ese momento llega, lo que Él revela supera cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Dios nunca aparece tarde, y cuando rompe el silencio, lo hace con gloria, con poder, con una respuesta que transforma por completo la historia. Lázaro había muerto. Jesús no llegó a tiempo, según el juicio humano. Marta y María no entendían por qué el Maestro no vino cuando lo llamaron. El dolor, la pérdida, el silencio, todo parecía definitivo. Pero entonces Jesús llegó, y cuando habló, la muerte se rindió. Lázaro salió del sepulcro. El silencio terminó con un milagro. Así obra Dios, su demora no es indiferencia, es estrategia divina. Él espera el momento perfecto para mostrar su poder de manera que nadie pueda atribuirle la gloria a otro. Él no solo responde, se manifiesta con autoridad, enseñando que su tiempo es perfecto y que su plan siempre fue mejor que el nuestro. En Habacuc 2 y 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la promesa, lo que Dios dijo, vendrá. Y cuando lo haga, sabrás que valió la pena cada minuto de espera. A lo largo de la Biblia, los silencios de Dios siempre fueron seguidos por intervenciones poderosas. El pueblo esperó 400 años sin profecías, y entonces vino Jesús. Zacarías quedó mudo por meses, y entonces nació Juan, el profeta del Altísimo. Jesús estuvo 3 días en la tumba, y luego resucitó con gloria. Cuando Dios rompe el silencio, no solo responde oraciones, restaura corazones, renueva la fe, y recuerda que Él nunca dejó de estar presente. Su gloria llena todo, su voz retumba con vida, su presencia cambia la atmósfera. Así que si hoy estás en silencio, no temas. El final se acerca, y cuando Dios hable, todo volverá a tomar forma. El llanto dará paso al gozo, la oscuridad será invadida por la luz, y tu testimonio será más grande que tu duda, porque cuando Él rompe el silencio, lo hace con gloria. Tu testimonio después del silencio. Después del silencio viene el testimonio. Todo lo que viviste en soledad, cada lágrima que derramaste sin respuesta, cada oración que pareció perderse en el aire, no fue en vano. Porque ahora, cuando miras atrás, puedes ver que Dios siempre estuvo allí. Y esa historia, esa experiencia, esa fidelidad de Dios, se convierte en un testimonio que puede levantar a otros. Muchos necesitan escuchar lo que tú viviste. Personas que hoy están donde tú estuviste, que sienten que Dios no las escucha, que están cansadas de esperar, que han perdido la esperanza. Y tu voz puede ser el instrumento de aliento que Dios use para recordarles que no están solas. 2 Corintios 1 y 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, lo que viviste no fue solo para ti, fue también para que tu victoria sea luz para otros, para que tu proceso sea puente de gracia para los que vienen detrás. Nadie puede negar un testimonio real. Puedes debatir ideas, pero no puedes ignorar a alguien que atravesó el silencio de Dios y salió fortalecido, con más fe, con más humildad, con más confianza. Tu historia es una prueba viva de que Dios es fiel
incluso cuando calla. El mundo necesita escuchar menos teorías y más experiencias genuinas. Personas que digan, yo también pasé por eso, yo también dudé, lloré, esperé y vi la mano de Dios. Esa sinceridad tiene poder, ese testimonio tiene autoridad, no para exaltar al hombre, sino para glorificar a aquel que nunca nos deja. No calles lo que Dios ha hecho contigo, no escondas el proceso que viviste. Hay personas que serán sanadas, restauradas y animadas simplemente por saber que no están solas. Tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Así que no temas compartir lo que viviste en el silencio, porque ahora sabes que ese silencio no fue vacío, fue preparación para algo más grande. Y tu voz, ahora fortalecida por la experiencia, será instrumento de Dios para traer esperanza a muchos. Dios sigue obrando, confía. Hoy llegamos al final de este mensaje, pero no al final de tu historia, porque aunque hayas atravesado temporadas de silencio, de espera, de incertidumbre, la verdad permanece firme. Dios sigue obrando. Él no ha terminado contigo. Su plan no se ha detenido. Su propósito sigue en marcha. Cada etapa difícil tiene un sentido en las manos de Dios. Incluso cuando todo se vuelve oscuro, Él es tu luz. Incluso cuando no lo entiendes, Él te guía. Incluso cuando no escuchas su voz, su presencia te envuelve. No estás solo, no estás olvidado. Estás siendo trabajado, moldeado, preparado. Recuerda que la fe no es sentir, es confiar. Y cuando decides seguir creyendo aún en medio del silencio, estás creciendo, estás honrando a Dios, estás demostrando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de tu Padre Celestial. Levanta tu mirada, renueva tu esperanza, vuelve a confiar. Dios está más cerca de lo que imaginas, y lo que ha comenzado en ti, Él lo completará. Tal vez no sea hoy, ni mañana, pero llegará el día en que todo cobrará sentido, y mirarás atrás no con dolor, sino con gratitud, porque entenderás que cada momento en silencio fue parte del amor de Dios obrando en tu favor. Gracias por haber compartido este tiempo. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito a que te suscribas para seguir recibiendo palabras de esperanza fundamentadas en la palabra de Dios. Dale me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite. Y si deseas dejar una huella de fe en los comentarios, puedes escribir una frase de petición, algo que estás esperando, o simplemente decir, amén, como un acto de confianza en que Dios está obrando incluso ahora. Hasta la próxima vez. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te abrace en todo momento.